¿Qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2020. El día de hoy vamos a dar inicio con lo que es la sección de álgebra, donde sí se repiten muchos ejercicios, como les mencioné en los videos anteriores. Y lo que he hecho es que en lugar de resolverlos para ahorrar tiempo, los he marcado como repetidos, he señalado la respuesta y también he señalado el número de ejercicios en el que salían en la guía anterior, de manera que puedan ir a revisar los videos de la guía anterior y así puedan ver de qué manera lo resolví. Vamos a pasar entonces a resolver la guía de álgebra. En el primer ejercicio tenemos un ejercicio de productos notables, uno de los temas que siempre se abordan en álgebra, y este producto notable se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados porque el resultado de multiplicar estos dos binomios resulta ser la resta de dos cantidades que están al cuadrado. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Ese es el producto notable porque al multiplicar estos dos binomios nos da un producto. En cuanto al tema de factorización, que es como pasar del producto hacia los factores, en el tema de productos notables vamos de los factores hacia el producto, y en el tema de factorización vamos del producto hacia los factores. Los factores que componen o que dan origen a una diferencia de cuadrados resultan ser la suma de dos cantidades por la diferencia de esas mismas dos cantidades. Pueden ver que tenemos a más b multiplicado por a menos b. La suma por la diferencia. Simplemente sustituir sería entonces, en este caso la a sería la x. La a al cuadrado sería x al cuadrado. Luego menos un cuarto elevado al cuadrado, que sería un 16. Y la respuesta sería el inciso A. El ejercicio número 2 trata de una factorización, descomposición en factores, como les dije antes. Factorizar se refiere a que nosotros tenemos un producto y lo que queremos obtener son los factores que al multiplicarse dieron como resultado este producto. Para hacerlo más fácil de asimilar, vamos a plantear que nosotros tenemos un producto que es 6. Si nosotros queremos descomponerlo en factores, es encontrar dos cantidades que al multiplicarse nos den a 6, como por ejemplo el 3 multiplicado con el 2. Estos elementos que se están multiplicando son los factores que componen el 6. Al multiplicarse dan a 6. Entonces es lo mismo, solo que como se trata de una expresión algebraica, sus factores van a ser también expresiones algebraicas. Para descomponer este trinomio necesitan manejar una regla. Hay dos formas de hacerlo. Yo les voy a explicar la forma en que yo aprendí a hacerlo, que es como actualmente lo sigo haciendo. Y es que se trata de un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde la a pueden ver que es el coeficiente de la x cuadrado, la b es el coeficiente de la x y c es un término independiente, no posee variable. Los valores serían que la a es 2, la b es menos 5 y c es 3. Es necesario hacer que este polinomio pase a verse de esta manera. Y lo que se hace es lo siguiente. Según la explicación que del libro de álgebra, se va a multiplicar y a dividir por el coeficiente de la x al cuadrado. De manera que cuando se multiplica y se divide por el coeficiente de la x al cuadrado, es decir, algo así, la a arriba, la a abajo, esta a de arriba del numerador se va a multiplicar por todos estos miembros. De manera que en el primer término nos va a quedar a multiplicado por a, nos va a quedar a al cuadrado. Luego a multiplicado por b nos queda a por b. Y luego a por c, tal y como está aquí. Solo que se hace una conversión en el primer elemento, donde nosotros tendríamos a al cuadrado, x al cuadrado. Esto lo podemos reescribir como ax elevado al cuadrado. En la parte donde nosotros nos quedaría abx, dejamos la b como coeficiente de un término llamado ax. Y finalmente más a multiplicado por c. Y recuerden que todo eso se está dividiendo entre la misma a. Llegado a este punto, lo que se haría es una sustitución de variables.
donde uno podría decir que esto es una nueva variable que, por ejemplo, podemos llamar v. Y entonces lo que nos quedaría es que en lugar de tener ax, tenemos v al cuadrado más b por ax, pero ax es v, más a por c. Y todo eso dividido entre a. Y como pueden ver, lo que ahora tenemos en el numerador es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde esto sería c, que es ya más fácil de factorizar. Entonces por eso es la idea de llevarlo a esta conversión. Una vez que manejen esta parte de la conversión, obviamente va a ser solo cosa de realizar sustituciones. Si hacemos las sustituciones nos va a quedar de esta forma. Vean que donde tengo 6 es porque a por c es 2 por 3 nos daría 6. Donde tengo b por ax, la b vale menos 5, y ax es como decir 2x. Y todo dividido entre a, que es 2. Ahora necesitaríamos factorizar lo que tenemos en el numerador, encontrando dos términos que multiplicados nos den a 6 positivos y que sumados nos den a menos 5. Les recuerdo cómo se averiguan estos signos que están acá. Estos signos vienen de, aquí tenemos el signo más por menos, el signo del segundo término nos va a dar a esto. Más por menos nos da menos. Y luego menos por más nos va a dar menos. Como ambos signos resultaron ser iguales, entonces los números que necesitamos encontrar deben darnos multiplicado a 6 positivo y sumados, porque como los signos son iguales, sumados nos deben dar a menos 5. De manera que esos números son menos 2 y menos 3. Menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo y menos 2 menos 3 nos da menos 5. Luego de eso vamos a sacar factor común para simplificar con el denominador. En el caso de este primer factor, vean que tiene factor común 2, de manera que si lo sacamos como factor común, aquí solo nos va a quedar x y aquí solo nos va a quedar 1. Y este 2 que está multiplicando en el numerador se puede simplificar con el denominador y ya nos quedan los factores de esta forma, simplificado. Por lo que la respuesta sería el inciso C. El ejercicio 3 es el primero que se repite, les marco aquí que es el ejercicio número 17 de la guía del año pasado, que sería de la guía para el 2019. La respuesta resultaba ser el inciso B. El ejercicio 4 también es repetido, resulta ser el 19 de la guía anterior y la respuesta es el inciso B. En el caso del ejercicio 5 lo que tenemos que hacer es dividir estos dos polinomios que tenemos aquí y necesitamos luego averiguar cuál es el valor de k en este polinomio, de manera que cuando se divida por este binomio el residuo sea 1. Así que lo que vamos a hacer es averiguar el residuo. Bueno, tenemos este polinomio, vamos a dividirlo entre el binomio x más 1 y se procede de la siguiente manera. Creo que este es uno de los temas a los que más les temen, aunque realmente no es difícil de realizar. Van a ir dividiendo término por término. Por ejemplo, aquí tenemos x al cubo. Van a dividir x al cubo por este binomio que tienen aquí. Vamos miembro por miembro. Una vez que estén en ese paso, simplemente deben de pensar en que se van a dividir, o más bien en una cantidad por la que multipliquemos esta x y se obtenga x al cubo. Y eso sería x al cuadrado. Tienen que ir pensando también en el signo. Si aquí es positivo, aquí también tiene que ser positivo. Una vez de que tengan esto, este x al cuadrado se va a multiplicar de derecha a izquierda. X cuadrado por 1 y va a pasar el resultado a dividirse, más bien a restarse al otro lado. Es decir, cuando les digo va a pasar a restarse es que va a pasar con el signo cambiado. Luego de multiplicarse por el 1, entonces el x cuadrado se multiplica por la x y aparecen con signo cambiado en el otro miembro para restarse con el dividendo. Y en esta resta van a tener x al cubo menos x al cubo, que es 0, pero también van a tener 4 más k menos una x al cuadrado. Vean que lo que se resta aquí son los coeficientes. Aquí tenemos 4 más k
y aquí tenemos 1. Así que tendríamos algo como 4 más k por x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado. Y como esto es factor común, entonces tomamos el x cuadrado como factor común y nos queda dentro 4 más k menos 1. Y 4 menos 1 es 3, por eso nos queda 3 más k. Y luego de eso bajamos la siguiente cantidad en el dividendo, que sería menos 4k por x. El paso se repite, ahora aquí tenemos 3 más k x al cuadrado. Dividimos entre x. De esa manera vamos a saber por qué cantidad necesitamos multiplicar la x para que se nos convierta en un 3 más k por x al cuadrado. Como aquí lo que tenemos es 1, obviamente el coeficiente que vamos a necesitar es 3 más k. Y en el caso de la parte literal, la x multiplicado por la x nos va a dar el x cuadrado que tenemos aquí. Y ahora repetimos la parte de multiplicar. 3 más kx multiplica por 1. Y eso nos va a dar a menos 3 más k por x. Ya al moverlo al otro lado pasa negativo. Y luego 3 más kx multiplicado por la x por x nos da x cuadrado. Y nos queda menos 3 más kx cuadrado. Realizamos la resta nuevamente. Los elementos que son iguales con signo cambiado se eliminan. Y ahora vamos a, como tienen signos iguales, menos 4k, que es el coeficiente arriba, y menos 3 más k, que es el coeficiente abajo, entonces se van a sumar. Vamos a hacer una pausa para hacerlo paso a paso. Menos 4k menos 3, va en paréntesis, más k. Este menos afecta a lo que hay dentro, de manera que tenemos menos 4k menos 3 menos k. Vamos a reducir términos semejantes. Tenemos menos 4k y menos 1k, como son iguales, entonces nos quedaría como menos 5k. Como son signos iguales se suman. Menos 3. Ahora, como ambos son negativos, podríamos reescribir esto sacando el menos como común, como factor común, el menos 1 como factor común, y nos quedaría 5k más 3, que es lo que tenemos aquí, y luego el 8 baja para que sigamos operando. Ahora dividir esta cantidad entre la x, de manera que lo que nos hace falta ahora para que nos quede una cantidad igual aquí sería simplemente el coeficiente, ya que la x ya la tenemos, así que solo nos hace falta tener el coeficiente igual. Como es negativo, lo vamos a multiplicar por el mismo signo negativo para que al moverlo hacia acá pase positivo y se anulen. De manera que por eso solo tomamos el coeficiente. Y aquí al multiplicar esto por x, nos va a quedar el mismo coeficiente, pero con x. Y vamos a poder anular aquí. Entonces ahora vamos multiplicando de derecha a izquierda de nuevo. 1 multiplicado por menos 3 más 5k, nos queda más 3 más 5k, recuerden que el signo cambia. Y luego al multiplicarlo por x tenemos lo siguiente. Realizamos las restas y nos queda como residuo 11 más 5k. 11 más 5k porque el 8 más 3 se suman, nos quedan 11, y el 5k pues queda sin alterarse. Así que el residuo de esta división es 11 más 5k. Y dice el ejercicio que el residuo sea 1. Así que 11 más 5k sea 1. Despejamos de aquí el valor de k, el 11 pasa a restar, nos queda como 1 menos 11 igual a menos 10. Ahora el 5 que está multiplicando con la k pasa a dividir y menos 10 entre 5 es menos 2. Así que el valor de k, para que se cumpla lo que el ejercicio nos pide, es menos 2. Y la respuesta sería el inciso D. Pasamos al ejercicio 6, otro repetido. Repetido de la guía anterior, ejercicio número 6 también. El ejercicio número 7 también es un repetido, coincide en el número 7. Y en el ejercicio número 8 también repetido de la guía anterior número 8.
Tenemos aquí el ejercicio 9 es también repetido. En la guía anterior aparece como el ejercicio 10. La respuesta es el inciso D. Tenemos repetido el número 10 también. Es el primero de la guía anterior. Y el número 11 de esta guía resulta ser el número 2 de la guía anterior. Tenemos el ejercicio 12 también repetido. Una diferencia de cuadrado. Es el número 3 de la guía anterior. Y tenemos el ejercicio 13, donde hacemos una pausa de repetido. Este resulta ser también una diferencia de cuadrado. Recuerden que es la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Aquí deben aplicar una propiedad de los exponentes. Esto se llama potencia de una potencia, que se resuelve simplemente multiplicando los exponentes. De manera que la respuesta es el inciso B. Ejercicio 14, también repetido, resulta ser el ejercicio 4 de la guía anterior. El ejercicio 15, también repetido de la guía anterior, era el número 5, una diferencia de cubos, cuya respuesta sería el inciso D, solo que hay un error de escritura. Un error de escritura en este 4 que tenemos por aquí. Sino que más bien me parece que debería de estar acá, en el siguiente término, como 4xy. El ejercicio 16 ya no es repetido, una suma de cubos que se factoriza de esta forma. Vean bien que la suma de cubos es nada más y nada menos que la suma de dos cantidades que están al cubo. Y su factorización o descomposición en factores es la suma de las raíces de ambos cubos. La raíz cúbica de A al cubo es A y de B al cubo es B. Así que la suma de las raíces multiplicado por la primera raíz elevada al cuadrado, que sería A elevado al cuadrado. Cuando es suma de cubos, el segundo término va a ser resta. Entonces menos el producto de las dos raíces, que serían A por B, más la segunda raíz elevada al cuadrado. O sea, B elevado al cuadrado. Esa sería la factorización de una suma de cubos. Y ahora simplemente vamos a aplicarlo al ejercicio que tenemos aquí. La raíz cúbica de x al cubo sería x. Y la raíz cúbica de 64y al cubo sería 4y. Así que la descomposición sería... Bueno, aquí olvidaba marcarles cómo se factoriza la diferencia de cubos, ya lo mencioné antes. Y entonces la descomposición en este ejercicio serían la suma de las raíces, x más 4y, multiplicado por un trinomio formado por la primera raíz al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, que sería x por 4y, más la segunda raíz elevado al cuadrado. La respuesta sería el inciso D. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 17, repetido también. Repetido es el número 7 de la guía anterior. El ejercicio 18 también es repetido, es el número 9 de la guía anterior. El ejercicio 19 también es repetido de la guía anterior, resulta ser el número 10 en la guía anterior. Y algo que noté también en esta guía es que incluso se repiten dos veces ejercicios en esta guía. Hay como 3 casos, me parece, en que el ejercicio aparece 2 veces en esta guía y también apareció en la guía anterior. El ejercicio 20 también es repetido, es el número 11 de la guía anterior. Y rápidamente llegamos al ejercicio 21, donde nos encontramos con un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. En este ejercicio sí que habrá que tomarse el tiempo para explicarlo paso a paso, ya que no se trata de un sistema de ecuaciones lineales, porque como pueden ver, el grado de las variables no todos son de grado 1. Cuando son de grado 1 se trata de ecuaciones lineales, y aquí podemos ver que tenemos grado 3. Además hay que mencionar que ninguna de las respuestas que proponen acá es respuesta o es solución de este sistema, ya que aparentemente hay un error en el signo de esta ecuación. Si sustituyéramos este menos por un más, sí se llegaría a una solución en los números enteros.
Yo me voy a dedicar a solucionarlo tal y como aparece acá, con el error del signo menos. Lo primero que hay que hacer en este ejercicio es despejar una de las variables para sustituirla en la otra ecuación. El lugar de donde es más fácil de despejar es de la ecuación 2. Podemos despejar el valor de x. El menos y pasa a restar. El menos y que está restando pasa a sumar al miembro derecho de la ecuación. Y ahora que sabemos cuánto vale x en términos de y, vamos a sustituir esta x en la primera ecuación, quedándonos de esta forma, donde podemos ver que tenemos un producto notable que se llama cubo de una suma, que se desarrolla, creo que lo mencioné antes, como la primera cantidad al cubo más 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado multiplicado por la segunda. Cuando digo la primera cantidad me refiero respecto del binomio. Esta es la primera cantidad, esta es la segunda. El tercer término sería 3 veces la primera cantidad multiplicado por la segunda cantidad elevada al cuadrado más la segunda cantidad elevada al cubo. Y ahí tenemos desarrollado nuestro cubo de una suma. Y luego simplemente menos y al cubo. Y todo esto es igual a 7. Vamos a evaluar esto que tenemos por aquí. Por aquí tenemos 3 multiplicado por 9. Y aquí 3 por 3 que nos va a dar a 9. Tenemos y al cubo menos y al cubo que se pueden anular. Y nos va a quedar de esta forma. Podemos ver que tenemos ahora, se nos va formando una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática. El 7 lo podemos pasar a restar al miembro izquierdo, de manera que 27 menos 7 nos va a quedar en 20. Y ordenándolo respecto a la variable de mayor grado, ya nos queda una ecuación cuadrática de esta forma. Esta forma que tenemos aquí, recuerden que es la forma ax cuadrado más bx más c, que les mencionaba antes que hay que convertirlo o darle cierta apariencia para luego factorizar. Y la apariencia que le dábamos es la que les muestro acá, que es el resultado de multiplicar y dividir por el coeficiente de la y al cuadrado. Si multiplicamos y dividimos toda la ecuación por el coeficiente de la y al cuadrado, se nos va a formar algo como esto. Ya en otros videos lo he explicado y en esta guía también lo he explicado también, pero lo vuelvo a mencionar para que quede claro. Este 9 al multiplicar por el primer término nos va a quedar como un 9 al cuadrado y al cuadrado, que se puede reescribir como 9y elevado al cuadrado, y es lo que tenemos aquí. Luego más el 9 multiplica por 27y, y simplemente lo que hago es reescribirlo. En lugar de escribir 9 por 27y, escribo 27 9y, ya agrupado, 27 9y, más, y el 9 multiplica por 20 y me queda 180. Vean que en el único momento en que se efectúa la multiplicación es en el último término, en el independiente. 9 por 20 180. Y este 9 que está dividiendo, pues queda aquí dividiendo normal. Les mencionaba en los otros momentos en que lo he explicado que la razón de hacer esta conversión es para que nos quede aquí en términos de una nueva variable. Por ejemplo, si esta fuera una nueva variable, vean bien que lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí también. Si fuera una nueva variable, por ejemplo, si fuera una variable w, entonces lo que tendríamos sería w al cuadrado más 27w más 180. Todo esto dividido entre 9. Lo importante de esto es que hemos convertido un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c a la forma x cuadrado más bx más c, es decir, con coeficiente 1 en el término cuadrático, acá coeficiente 1. Esa es la gracia. Sin embargo, para hacerlo más rápido, uno a la hora de factorizarlo no le da tantas vueltas al asunto y utiliza directamente el 9y como la variable, quedándonos los factores de esta forma. Recuerden que esto se forma
Abrimos los paréntesis para encontrar los factores. La variable es lo que tenemos aquí elevado al cuadrado, en este caso 9y. Y luego tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den a 180 y que sumados me den a 27. En este caso sumados porque estos signos son iguales. Y recuerden que esos signos se obtienen multiplicando el signo acá, más por más, nos da este más, y luego más por más, también este más. Como son signos iguales, entonces los dos números que encontremos sumados nos deben dar igual al coeficiente del segundo término. Esos números, como pueden ver, entonces son 15 y 12. 15 por 12 es 180 y 15 más 12 27. Luego de eso es necesario hacer una simplificación con el denominador para que no nos quede con denominador. Esto se hace siempre. En el caso del primer factor, nosotros podemos sacar como factor común 3. Si nosotros sacamos factor común 3, este 9 nos queda como 3, ya que 3 por 3 es 9. Y este 15 nos queda como 5. Este 3 que está multiplicando en el numerador lo podemos simplificar con el 9 y nos quedaría, sacando tercera, en 3. Del mismo modo, en el segundo factor podemos sacar factor común 3. Si nosotros sacamos tercera de este 9, nos va a quedar en 3y, y este 12 nos va a quedar en 4. Y este 3 que hemos sacado del segundo factor lo podemos simplificar con el denominador, que ya nos va a quedar en 1. Y una vez realizada toda esta simplificación, nos quedan los factores 3y más 5 multiplicado por 3y más 4. Ahora, el despeje de y. Recuerden que esto tiene un procedimiento lógico. Estos son dos factores, es decir, dos cantidades multiplicándose. Y este producto, es decir, estas dos cantidades que se están multiplicando, dan igual a 0. ¿Qué se necesita para que dos cantidades que se multipliquen den igual a 0? Se necesita que al menos una de ellas sea 0. Es decir, si esto vale 0, a multiplicar 0 por el segundo factor nos va a dar 0. O si esta cantidad vale 0, entonces al multiplicar el segundo factor por el primero nos va a dar igual a 0. Entonces, como lo que nosotros necesitamos es que los factores valgan 0, los igualamos a 0 para despejar el valor de y así determinar qué valor tiene y para que el factor se convierta en 0. Para hacer el despeje rápido, este 5 pasa a restar al otro lado, pasa a negativo, y nos va a quedar acá 3y. Y el 3 que está multiplicando por la y pasa a dividir. De manera que nos queda que un valor de y es menos 5 tercios. Y por el otro lado, el 4 pasa a negativo al miembro derecho, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. De manera que nos queda que el otro valor de y es menos 4 tercios. Como encontramos dos valores de y, para cada uno de estos valores de y va a haber su respectivo valor de x. Por lo que cuando sustituimos el valor de y igual a menos 5 tercios en la segunda ecuación, o más bien si lo hacemos directamente en esta ecuación que ya tenemos despejado, que tenemos 3 más el valor de y, que es menos 5 tercios, encontramos un valor de x, que sería 4 tercios. Y en el segundo caso, si sustituimos 3, lo que tenemos aquí, 3 más el valor de y, en este caso el segundo valor de y, vamos a obtener un segundo valor para x, que sería 5 tercios. Y estas serían las soluciones para este sistema de ecuaciones. Si se disponen a corregir este ejercicio y hacerlo también, suponiendo que este sea un signo más, podríamos despejar el valor de y de manera que nos quedaría que y valga 3 menos x. Y este valor de y lo sustituimos en la ecuación, en la primera ecuación, de manera que nos quedaría menos x al cubo menos el valor de y, que es 3 menos x elevado al cubo, que de una vez lo voy a desarrollar. La primera cantidad al cubo es 27. Vamos aquí a poner paréntesis porque es menos y que está entre paréntesis. 27, luego menos el triple de la primera cantidad al cuadrado por la segunda, que sería 3 por 9, 27, multiplicado por x.
luego más el triple de la primera cantidad por la segunda al cuadrado, que sería 3 por 3, 9 por x. Y finalmente menos la segunda cantidad elevada al cubo, que sería menos x al cubo. Y todo esto sería igual a 7. Este signo menos que tenemos aquí va a cambiarle el signo a todo lo que hay dentro de paréntesis. De manera que cuando le cambie el signo al menos x al cubo, se va a convertir en más x al cubo. Y se va a sumar con el que tenemos aquí afuera, así que nos va a quedar 2x al cubo. 2x al cubo. Y luego ordenándolo de mayor a menor, aquí me faltó el cuadrado, vamos a tener, aquí tenemos más 9x cuadrado, pero como se le va a cambiar el signo, menos 9x cuadrado. Luego menos 27x, pero va a cambiar el signo, así que más 27x. Y luego 27, pero va a cambiar el signo, así que menos 27. Todo esto igual a 7. Como pueden ver, se nos va a convertir en un polinomio de grado 3, que factorizarlo lleva algo más de trabajo, mucho más trabajo que en una factorización de un polinomio de grado 2. En los ejercicios que continúan me encuentro con polinomios de este tipo, por lo tanto vamos a dejar este aquí. Tal vez intentan resolverlo ustedes basándose en la explicación que les dé de los ejercicios que continúan ahora mismo. Vamos a pasar entonces al ejercicio 22. En este ejercicio podemos ver aquí que tenemos el cubo de una suma. Esto ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, así que vamos a desarrollarlo, quedándonos ya de esta forma. Una vez que tenemos esto, podemos ver acá que tenemos términos semejantes. Por ejemplo, tenemos x al cubo con x al cubo, ambos positivos, así que se van a sumar. Y nos va a quedar como 2x al cubo. Tenemos este menos 1 y tenemos este más 1. Cantidades iguales con signos opuestos se anulan. De manera que el polinomio se nos reduce a lo que les muestro ahora. En este caso, lo normal para factorizar un polinomio es que todos los elementos se muevan hacia un solo miembro y nos quede igualado a 0. Y encontremos aquellos valores de las variables que garantizan que ese polinomio se vuelva a 0. Estos valores que garantizan que un polinomio se vuelva a 0 se llaman raíces de la ecuación. Tiene una implicación geométrica, una implicación gráfica. Los polinomios, por ejemplo los polinomios de grado 3, tienen una gráfica de esta forma. Si suponemos que aquí pasa el eje X y aquí el eje Y, tenemos el eje Y, el eje X, este polinomio de grado 3 pasa en algún momento cortando el eje X. Y ese valor de X, ese momento en el que corta el eje X, es cuando la Y vale 0. Y es lo que se conoce como raíces de un polinomio. Esas raíces del polinomio es lo que acá nos piden, solución en los números reales. Esa es la solución de una ecuación. El momento en el que intersectan al eje X, las raíces del polinomio. Pero en el caso de este ejercicio, como se trata de un polinomio de grado 3, no es tan sencillo como hacerlo para uno de grado 2. Hay métodos. El más extenso que conozco es el método de discriminante, pero tengo entendido que no lo están enseñando actualmente en secundaria, por lo tanto no planeo explicarlo, porque sería como explicar un tema nuevo. Existen otros métodos que son más sencillos, pero que también llevan su cierto proceso algo extenso, y que creo también que no lo están explicando en secundaria, y son también para determinar las soluciones de polinomios de grado 3. Precisamente en este ejercicio número 22 yo recurrí a uno de los métodos y tuve la suerte de que me funcionó fácil. Dejé el valor de 8 en el miembro derecho y todos los valores que contienen a X los dejé en el miembro izquierdo.
de manera que me quede con factor común x. Podemos ver que aquí hay x, aquí hay x, aquí hay x, por lo tanto factor común x. Extraje factor común de ese polinomio y me quedó de esta forma. Un polinomio de grado 2 multiplicado por x. Llegado a este punto es cuestión de observación y de entendimiento del significado de este producto, de estos dos factores. Aquí tenemos una cantidad x, una cantidad desconocida, que se está multiplicando por otra cantidad desconocida. Y dice que el producto de estas dos cantidades es 8. O sea que si esta x vale 2, entonces el otro elemento vale 4. Porque 2 por 4 es 8. Esa es la idea. O si la x vale 1, entonces la otra cantidad es 8. Porque 1 por 8 es 8. O la x vale menos 1 y la otra cantidad menos 8. Porque menos 1 por menos 8 da 8. Esta manera de resolverlo por inspección también lleva su cierto proceso, pero algebraicamente es más fácil de realizar. Y es el que yo utilicé. Hay que plantear entonces todos los posibles pares de números que multiplicándose entre sí me den a 8. Yo propuse estos 4 pares. 1 por 8 da 8 y 8 por 1 también da 8. 2 por 4 y 4 por 2 también dan a 8. Si consideramos sus versiones negativas, vamos a tener 4 opciones más, que serían menos 1 por menos 8, menos 8 por menos 1 y así sucesivamente. Tendríamos 8 opciones para probar y la que no funcione, esa va a ser la solución de este ejercicio. Yo tuve la suerte que a la primera que probé, que fue 1 por 8, encontré la solución. Así que supuse que esta x vale 1 y lo demás debía valer 8, porque 1 por 8 da 8. Lo planteé de esa forma entonces, x vale 1 y el otro polinomio de grado 2 debe valer 8. Así que lo que hice fue comprobar que este polinomio de grado 2 valga 8. Sustituí el valor de x, que es 1, y me quedaría 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 3. Que serían 2 más 3 más 3. Que si sumamos, 8 es igual a 8. Es decir, que el valor de x igual a 1 hace que se cumpla que el otro polinomio valga 8. Y 1 por 8 nos va a dar 8, como nos muestra el ejercicio. Por lo tanto, el valor de x igual a 1 es solución y la respuesta sería el inciso D. Hay que mencionar que ese polinomio de grado 2, regularmente los polinomios de grado 2 tienen dos raíces, dos soluciones. Sin embargo, no todos tienen solución. Y ustedes que van a hacer el examen de admisión tienen que aprender a determinar si un polinomio tiene solución o no. En el caso de un polinomio de grado 2, ¿cómo van a averiguar si un polinomio de grado 2 no tiene solución? Deben memorizar, deben manejar muy bien la ecuación cuadrática, que tiene esta forma: menos b más menos, porque hay dos posibilidades de raíz, la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto dividido entre 2 por a. Para saber si un polinomio de grado 2 tiene solución, simplemente deben concentrarse en lo que hay bajo el radical, que tenemos b al cuadrado menos 4 por a por c. Este valor que tenemos aquí se llama discriminante. Si el discriminante es negativo, esta ecuación no tiene solución. No tiene solución porque si es negativo, menor que 0, si es negativo, nos quedaría la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso no tiene solución para números reales. Si el discriminante es igual a 0, entonces aquí nos quedaría raíz cuadrada de 0. Y esta ecuación se reduce a menos b entre 2a. Por lo tanto, habría una única solución. Les recuerdo entonces, si vale 0, hay solo una solución. Si es negativo, no hay solución. Y si es positivo, hay dos soluciones, dos valores para x.
Dejamos ahí entonces esa explicación, espero no se les olvide, y pasamos al ejercicio 23. En el ejercicio 23 vamos a tener que realizar incluso más trabajo que en el ejercicio 22 y van a necesitar conocer nuevos teoremas. Este ejercicio, incluso el ejercicio anterior, aunque se trate de polinomios algebraicos, desde mi punto de vista son más ejercicios para la sección de funciones y no para la sección de álgebra, aunque se realicen operaciones de álgebra, ya que prácticamente lo que estamos resolviendo en estos ejercicios es, gráficamente hablando, el intersecto de una gráfica con el eje X, que es una cuestión de funciones. Y en este ejercicio 23 también se le agrega algo que sería de funciones, ya que aquí nos dicen que P evaluado en C, es decir, P es un polinomio, P es una función polinómica que cuando la evaluamos en un valor C desconocido, obtenemos que vale 5. Es decir, cuando nosotros sustituimos C en lugar de X acá, el valor que obtiene este polinomio es 5. Si sustituimos el valor de C por la X, nos va a quedar de esta forma entonces. Y necesitamos encontrar ese valor de C. Vamos a agrupar todos los elementos en un solo término, quedándonos de esta forma. En este ejercicio, al igual que el anterior, pudimos haber este menos 5, trasladarlo hacia acá como más 5 y nos quedaría en 10. Acá no nos quedaría nada, obviamente. Pudimos sacar factor común C y nos quedaría C al cuadrado más 2C menos 3. Y esto igual a 10. Pudimos haber hecho el mismo proceso del ejercicio anterior, suponiendo que la C vale 1 y entonces esto vale 10. O la C vale 2 y esto vale 5, porque 5 por 2 es 10. Y así sucesivamente con todos los posibles productos, con todos los posibles factores que multiplicados nos den a 10. Sin embargo, quise detenerme para explicar un tema que probablemente no han visto en secundaria y que les puede servir para factorizar este tipo de polinomio. Y estos temas son el teorema del factor y el teorema de la raíz racional. Así que ahora les voy a hacer un resumen de lo que es el teorema del factor y el teorema de la raíz racional. Vamos con el teorema del factor. Imaginemos que tenemos un polinomio, P de X, que tiene la forma, por ejemplo, X más 1. Es un polinomio de grado 1, de manera que existe solamente una raíz, o debe existir una raíz nada más, que es solución de este polinomio. Y esa raíz les mencionaba antes que en la interpretación gráfica se refiere a aquel valor de X que hace que el polinomio valga 0. En el caso de un polinomio de grado 1, que sería una ecuación de primer grado, de las sencillas de realizar, como asumimos que en la solución el polinomio vale 0, entonces P de X, el valor de P de X es 0. Así que 0 es igual a X más 1. De aquí despejamos el valor de X y obtenemos que X es igual a menos 1. Es decir, que cuando nosotros sustituimos el valor de menos 1 en el polinomio P de X, el polinomio se vuelve 0. Y por eso menos 1 es raíz de este polinomio y es lo que se conoce como solución de esta ecuación. Eso sería la idea, ¿verdad?, de lo que es una raíz. El teorema del factor plantea que en un polinomio P de X, vamos a centrarnos ahora en este, existe, o más bien, si existe un valor K, K es un número que no conocemos, existe un valor K que cuando lo sustituimos en este polinomio, hace que este polinomio se vuelva 0, tal y como sucedió ahorita en el ejemplo de sustituir el menos 1 en X más 1, que se nos volvía 0. Entonces, si ocurre que existe un valor K que hace que nuestro polinomio se convierta en 0 o valga 0,
se dice que k es una raíz solución y que existe un factor de la forma x menos k que puede dividir exactamente a este polinomio. Esto que tenemos aquí es un factor que puede dividir a este polinomio. Ese sería el resumen de el teorema del factor. Nos va a servir para encontrar un factor que divide al polinomio dado, para que lo vayamos factorizando. Este teorema no nos resuelve el problema de encontrar el valor solución, el valor de k. Y para eso les hago también un resumen de lo que es el teorema de la raíz racional, del cual deriva un teorema más que se llama teorema de la raíz entera. Del teorema de la raíz racional deriva el teorema de la raíz entera, que aquí olvidé citarlo. El teorema de la raíz racional lo que nos va a permitir es plantearnos los posibles valores de k que pueden cumplir lo que les mencionaba antes, cumplir que el polinomio se vuelva a cero. Y lo que hacemos es que los posibles valores de k, vamos a ponerlo como x, suponiendo que es solución, se calculan de la siguiente manera, dividiendo un conjunto de valores que se llaman p entre un conjunto de valores que se llaman q, que ahora mismo sabrán quiénes son estos valores. El conjunto de valores p está formado por los divisores del término independiente. Recuerden que el término independiente es el que no posee variable. Y los posibles divisores de 10 son, por ejemplo, el 1, obviamente más 1 y menos 1. Tenemos también el más menos 2. Tenemos el más menos 5, que también es divisor de 10. Estos son los divisores de 10 y es el conjunto de valores de p. Y el conjunto de valores de q está compuesto por los divisores del coeficiente del término de mayor grado, en este caso c al cubo, y el coeficiente 1. Los divisores de 1 son más menos 1. De este conjunto de estos conjuntos de valores, nosotros debemos ir combinándolos en esta fracción. Por eso se llama teorema de la raíz racional, porque plantea un número racional. Una fracción es un número racional. Plantea un número racional que se forma, por ejemplo, si tomamos el más 1 arriba, tomamos el más 1 abajo, 1 entre 1, aquí tenemos un posible valor de k que es 1. Podemos tomar el menos 1 con el más 1 y tenemos un valor de k que puede ser menos 1. Podemos tomar el más 2 de acá arriba con el menos 1 y nos puede quedar un menos 2 como un posible valor. Y así se van combinando todos estos valores que son los posibles valores de k para formar el factor. ¿Por qué les mencionaba antes que del teorema de la raíz racional deriva un teorema llamado de la raíz entera? Porque cuando el coeficiente del término de mayor grado, en este caso sea el cubo, cuando el coeficiente es 1, nos va a quedar una fracción que tiene como denominador siempre 1. Y cualquier entero dividido entre 1 resulta ser un número entero. Y por eso se le conoce como teorema de la raíz entera. Ahora que sabemos esto, entonces vamos a plantear cuáles son los valores de p, que serían los divisores de 10. Y cuáles son los valores de q, que serían los divisores de 1. Si se hacen las combinaciones de 1 entre 1, 2 entre 1, 5 entre 1 y 10 entre 1, obtenemos que los posibles valores de k son los que les muestro acá. Más menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10. Ahora debemos ir comprobando cuál de estos factores es solución del polinomio dado. ¿Cómo averiguamos esto? Simplemente debemos sustituir, por ejemplo, el 1 en nuestro polinomio. Y si se cumple la igualdad, que al sustituir el 1 nos da 0, entonces es solución. Por ejemplo, si nosotros metemos aquí 1, tenemos 1 al cubo, tenemos 2 por 1 al cuadrado y menos 3 por 1. 1 al cubo es 1, 2 por 1 al cuadrado es 2, menos 3 por 1 es menos 3. Y luego menos 10. Si hacemos la suma tenemos 3
menos 3 da 0 y luego menos 10. Es decir, que nos quedaría como 0 igual a menos 10. No se cumple la igualdad. Por lo tanto, el 1 positivo no es solución. Y pasaríamos a probar con el menos 1, luego con el 2, luego con el menos 2 y así hasta probar todos los valores. Vamos a hacer esto en una nueva página. Tengo aquí el polinomio y todos los valores que vamos a probar. Yo realicé la prueba con todos, es necesario probar todos, y lo resumo en que en c igual a 2 encontré una solución. En c igual a 2 se cumple que si sustituimos aquí 2, esto se nos vuelve 8. Si aquí tenemos 2 por 2 al cuadrado, también es 8. Aquí tendremos menos 3 por 2, que es menos 6. Y aquí tendremos menos 10. Acá sumamos 16 y aquí tenemos menos 16. Por lo tanto, 16 menos 16 nos da a 0, que es igual a 0. Y esa sería una solución del polinomio. Recuerden lo que les mencionaba del teorema del factor. Si existe un valor k que hace que el polinomio se vuelva 0, entonces existe un factor de x menos k, en este caso c menos 2, que es un factor que divide al polinomio. Y para averiguar el otro factor, o lo que nos queda luego de dividir el polinomio, pues realizamos la división del polinomio entre el factor que hemos encontrado. Les adelanto que ninguna de las soluciones propuestas para este ejercicio es solución. De hecho, la única solución real es la que tenemos justo aquí, 2. Por lo que aquí debería de morir el ejercicio. Sin embargo, yo voy a continuar con la división del polinomio para factorizarlo y para ampliarles un poco en lo que podría pasar si de el factor que encontremos podemos sacar algún otro valor. Entonces continuamos con la división. Recordemos que la división es sencilla. Vamos término a término. El c al cubo lo dividimos entre c, de manera que vamos a tener c al cuadrado, ya que c al cuadrado por c nos va a dar a c al cubo. Y recuerden que multiplicamos de derecha a izquierda. C al cuadrado por menos 2 da menos 2c al cuadrado, negativo, pero al moverlo hacia el dividendo pasan con signo cambiado. C al cuadrado por c nos da c al cubo, pero al moverlo al otro lado pasa negativo. C al cubo menos c al cubo se anulan, 2c al cuadrado más 2c al cuadrado se suman y bajamos el menos 3c. Ahora dividimos el 4c al cuadrado entre c y obtenemos 4c. Volvemos a multiplicar de derecha a izquierda. 4c por menos 2 nos da menos 8c, que al moverlo al otro lado pasa como más 8c. 4c por c tenemos 4c al cuadrado, pero al moverlo al otro miembro pasa como menos 4c al cuadrado. Anulamos los términos semejantes, menos 3c más 8c nos queda como 5c y el menos 10 baja del dividendo. Volvemos a realizar aquí la división, 5c entre c nos da 5. Multiplicamos de derecha a izquierda, 5 por menos 2 nos da menos 10, pero pasa positivo. Y 5 por c nos da 5c, pero pasa negativo. Son términos iguales, pero signos cambiados, por lo tanto se anulan y nos queda de residuo 0, una división exacta. Una división exacta porque recuerden que el 2 es solución de la ecuación. Por lo tanto, nos quedaría factorizado de esta manera. C menos 2 por el cociente es igual a 0. Aquí tendríamos factorizado ya lo que es nuestro polinomio de grado 3. Recuerden que se igualan a 0, están multiplicando dos factores, se igualan a 0. Así que aquí tendríamos c menos 2 igual a 0. Y por el otro lado pues tendríamos esto igual a 0. En este punto me amplié hasta esta parte porque puede existir, claro que deben de existir, polinomios de este tipo en el que ya factorizamos una parte y queda un polinomio que puede tener otros valores de c que también son solución. Sin embargo, como se trata de un polinomio de grado 2,
Nosotros lo vamos a comprobar ahora con la fórmula general cuadrática, que es la que les muestro acá. Recuerden cómo se comprueba esto. Simplemente recuerden quién es b al cuadrado. En este caso b es 2, c es 5 y a es el coeficiente del cuadrático, que es 1. Así que aquí tendríamos en b al cuadrado 4. En a tendríamos 1 y en c tendríamos 5. Así que tendríamos 4 menos 4 por 5, que es menos 20. Y 4 menos 20 es menos 16, un número negativo. Recuerden que si el discriminante es negativo, nos queda la raíz cuadrada de un negativo, y eso no existe. Si no me equivoco, el símbolo de no existe es este. No existe en el conjunto de los números reales. Y por lo tanto, este polinomio ya no es factorizable. Y la única raíz solución para este polinomio es la dada en este factor, que es el k igual a 2. Pueden realizar la prueba con cada uno de los valores solución que ofrecía el ejercicio y van a ver que ninguno hace que se cumpla, que dé igual a 5. Por lo tanto, la única solución sería que c valga 2. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 24. El ejercicio 25 ya se los marco como repetido. Resulta ser el número 13 de la guía anterior. En el caso del ejercicio 24 tenemos un ejercicio de desigualdad. Una desigualdad que resulta ser un polinomio. Un polinomio de grado 2. Que podríamos factorizar. Es un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Donde tendríamos que encontrar dos valores que multiplicados me den a 2 y que restados me den a menos 3. Y esos valores son menos 2 y menos 1. Repasemos cómo se hace esta parte. ¿Sí? Necesitamos encontrar dos valores que multiplicados me den a 2 positivo y que restados. ¿Por qué restados? Porque recuerden que nosotros esto lo planteamos así. Inicialmente solo tenemos los paréntesis y la variable con la que estamos tratando, que es x. Y luego debemos calcular los signos. Aquí tenemos positivo por negativo nos da negativo. Y luego negativo por positivo nos da negativo. Son signos iguales, por lo tanto se suman. Creo que yo les estaba diciendo que se restan, pero no. Como son signos iguales, negativo y negativo, se van a sumar y mantienen el signo negativo. Así que necesitamos encontrar dos números que multiplicados me den a 2 positivo y que sumados me den a menos 3. Y esos valores son menos 2 y menos 1. Ahora a aplicar nuevamente lo de la lógica de los factores. Dice que el producto de estos dos valores es menor o igual que 0. Es decir que si uno de ellos es 0, al multiplicarse con el otro nos va a dar igual a 0. Si el otro es 0, al multiplicarse por el primero nos va a dar a 0. Y por lo tanto hay que igualarlos a 0. Tal y de esta forma. En este caso tenemos también el signo de menor. Si este es negativo y este es positivo, nos va a dar negativo, que es menor que 0. Y si es el caso contrario, tenemos positivo por negativo, entonces nos va a dar a negativo también. Es por eso que se plantean así, que ocurra cualquiera de estos dos casos, que el primer factor sea menor o igual que 0 o que el segundo factor sea menor o igual que 0. Despejamos de aquí los valores de x y obtenemos que x debe ser menor o igual que 2 o la x debe ser menor o igual que 1. Para este tipo de ejercicio a mí me gusta adjuntar una gráfica con los valores que nos proponen para x, en este caso el 1 y el 2. Vean que están ordenados en la recta numérica, según sea mayor o menor. Dice la primera raíz, dice que la x sea menor o igual que 1. O sea que vean hacia dónde señala el corchete. Hacia la izquierda de 1 están los que son menores o iguales que 1. Y la otra nos dice que sean menores o iguales que 2, señalando a la izquierda del 2 también.
Llegado a este punto es necesario comprobar cómo se comporta la ecuación dada según se encuentre el valor en cualquiera de estos tres rangos. Veamos qué va a ocurrir entonces para cada uno de estos intervalos. Si es menor que 1, vamos a ver qué ocurre aquí. Si es menor que 1, entonces x menos 2 va a ser negativo, porque el número que tenemos aquí es menor que 1. Y al restarle incluso 2, entonces va a ser negativo. Si el número que tenemos aquí es menor que 1, al restarle 1 va a ser negativo también. Y negativo por negativo nos da positivo. Es decir, que si x es menor que 1, en ese intervalo va a ser positivo. El resultado de esto va a ser positivo. Y positivo no es menor o igual que 0. Menor o igual que 0 quiere decir que es negativo o que es 0. Y como nos dio positivo, entonces este intervalo no cumple la condición que nos da el ejercicio. A veces cuando explico este tipo de ejercicios siento como que no lo estoy dejando bien claro. Si tienen dudas por la forma en que yo lo explico, pueden simplemente elegir algún valor. Por ejemplo, aquí a la izquierda del 1 está el 0 y sustituirlo en la ecuación dada. Si ustedes sustituyen aquí 0, entonces aquí tenemos 0, 0 y 2. 2 es menor o igual que 0, no. Por lo tanto, falso, no cumple este lugar. Vamos a probar qué pasaría si el valor de x estuviera de este lado del 2. ¿Qué pasaría? Si estuviera a la derecha del 2, significaría que el número es mayor que 2. Si aquí ponemos un número mayor que 2 y le restamos 2, nos va a quedar positivo. Si aquí ponemos un número mayor que 2 y le restamos 1, va a quedar positivo. Y positivo por positivo es positivo. Si un número es positivo, quiere decir que es mayor que 0. No es menor, no es igual. Por lo tanto, este lado no cumple tampoco. Si hacemos la prueba con números que están entre 1 y 2, por ejemplo el 1.5, vamos a tener, por ejemplo aquí, si fuera 1.5 menos 2 nos queda como menos 0.5. 1.5 menos 1 nos queda como 0.5. Menos por más nos da menos. Si un número es negativo, quiere decir que es menor que 0. Por lo tanto, sí cumple. Y el número que estamos buscando, el conjunto solución que estamos buscando, se encuentra entre 1 y 2. Vean bien que los extremos se incluyen en la solución, ya que si nosotros incluimos el 2, va a pasar lo siguiente. Aquí tendríamos 2. 2 menos 2 se vuelve 0. Y 0 por algo nos da 0. Y el signo de desigualdad nos dice menor o igual. Es decir, que puede ser menor que 0 o que puede ser igual a 0. Y a nosotros nos está dando ahorita igual a 0. O sea que el 1 cumple y el 2 también cumple. Para indicar que los valores de los extremos están incluidos en la solución, se utiliza la notación de Corchetti. Así que la respuesta sería el inciso D. El conjunto solución es el conjunto de valores que se encuentran entre 1 y 2, incluyendo los extremos. Ya que hemos sobrepasado el límite de 1 hora de video, vamos a quedarnos en este punto. Hemos llegado hasta el ejercicio 25. Así que en el siguiente video resolveré los últimos 15 ejercicios de la sección de álgebra. Hasta aquí llegamos con este video. Lo espero en el siguiente.